Bueno, el destacado penalista Carlos Caro, ¿cómo estás? Buenas noches, está con nosotros. Vamos a ver el currículum primero, por favor. Carlos Caro, abogado penalista, fundador de Caro y Asociados, presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Compliance es, bueno, es toda esta nueva tendencia que hay ahora de... Prevención de riesgo penal. Prevención de riesgo penal dentro de las empresas, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Que no es el controller. No, es otra la parte de figura. control interno. Entonces, es control interno, esto es el tema penal. Sí, es una cosa que está muy de boga, ¿no? Exactamente. Bueno, te lo están pidiendo para la OCDE y para todo, ¿no? Así es, así es. Vamos al tema penal con Carlos. Antes de hablar de Toledo, hay un caso que ha estremecido a la gente y queremos que lo expliques un poco porque uno no termina de entender el proceso. Han violado a una terramoza, ¿no? Una chica que atendía en estos buses provinciales. El chofer y el copiloto la dopan, la violan, la chica da cuenta que le ha pasado algo, tiene dolores, va al legista, y acá pasa una cosa insólita. La policía entrega a los delincuentes y la jueza dice que no, eso ha pasado en Asca, ¿no? Eso es lo que dice la fiscal. Entonces, como ha pasado en Asca, no es tema mío. Exactamente. Y lo suelta. Y luego ya se arma un tema ya del tercer mundo, la verdad, que aparece, que sale el general diciendo que incluso con liquid paper, o sea, bastante torpe, claro, han borrado el sello de entrega de los delincuentes. Así es. Y acá ya tenemos una discusión ya de alto nivel, porque hay un general de la policía, no es cualquier personaje, diciendo que ellos han ido y han cumplido con su deber y le han entregado a la fiscalía a esta gente, y la fiscalía diciendo que es mentira, que la policía miente. Y el policía replica, retruca, enseñando el papel tapado con el liquid paper. A ver, explícanos un poco. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Detienen a alguien, la policía lo entrega, se sella, el Ministerio Público? Si no fue en mi jurisdicción, tiene que ser allá. A ver, explícanos un poco este tono. Claro, este es un caso de delito flagrante, ya, donde el hecho califica como violación con prevalimento, es decir, que han puesto a la víctima en estado de indefensión a través de... Explica al público qué es flagrante, claro, en el acto. En el acto, manos en la masa, ¿no? Porque además ellos han confesado. Okay. Las pruebas del legista han determinado de que ella sufría golpes, tenía resto de semen. Escoriaciones. Exactamente, de manera que el delito estaba aprobado, había la confesión de los autores. Caso cerrado prácticamente. Caso cerrado prácticamente, y los policías cumplieron con poner a disposición a los detenidos. La fiscal de la 23 Fiscalía estaba tomando la declaración de la víctima, y cuando la víctima dijo de que esto podría haber sucedido en Nazca, dijo, no, entonces yo no soy competente, me inhibo. Señores policías, llévense a los delincuentes a Nazca. Eso es lo que ella hace. ¿Y por qué los liberan? Ese es el tema, porque como estamos hablando de flagrancia, la duración de la detención en principio, como regla general, es 24 horas. Ahora se ha empleado a nivel constitucional hasta 48. Este es un tema que requiere todavía una regulación infraconstitucional. Pero el detalle... ¿Y ellos ya cuántas horas los tenían? Ya los tenían más de 24. Y acá lo que ha sucedido es de que la ley procesal, tanto el nuevo código como el viejo código, dicen claramente que el lugar del delito es tanto el lugar de la acción como el del resultado. Y es más, el nuevo código dice que incluso cuando un delito se comete en un medio de transporte, que es exactamente el caso, la víctima tiene derecho a denunciar en el primer lugar que pueda. Y en este caso la víctima ha denunciado en Lima. Entonces, lo que debió haber hecho la fiscal, desde mi punto de vista, es asumir la competencia del caso, analizar la situación de los detenidos, eventualmente, si hay peligro procesal, pedir la detención preventiva, y si ella cree que en algún momento no es competente, puede derivar el caso a ICA, a Nazca, pero ya digamos, una vez que actuó las diligencias básicas y urgentes. Carlos, tenemos un tuit, perdón un segundo, un tuit del Ministerio Público, lo último. Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima dispuso abrir procedimiento disciplinario contra la fiscal provincial titular de la 23ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Fanny Uribe Tapahuasco. Segundo tuit. Así también a fiscales adjuntos provinciales Karina Toledo Wong, que es la protagonista del triste hecho, la fiscal César León Moreno y Elga Tirado Ángeles, a fin de determinar responsabilidad en presunta infracción administrativa que habría permitido liberación de 2 personas acusadas de abusar sexualmente de una terramoza. ¿Falta administrativa simplemente? Desde mi punto de vista acá puede incluso haber un tema penal porque ha habido una omisión de funciones.
O sea, la ley es clara en el sentido de que ellos tenían una competencia. Además, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, protección de la legalidad, protección de la víctima. Ahora, Carlos, y han puesto a la víctima en una doble indefensión, porque además del hecho no lo han sabido asumamos proteger. nadie puede decir quién está mintiendo aquí, ¿no? Pero asumamos que el general es el que está diciendo la verdad. Y es grave que hayan tapado con liquid paper la recepción. No, evidentemente. Es una falsificación de documento público. Eso exactamente público. Equivale a una adulteración de un documento público y eso es algo que tiene un elemento de gravedad. Lo que pasa es que hay veces en la práctica, cuando hay un error, alguien subsana, tacha, lo que fuera, pero claro, pero no para decir esto no ha sucedido, sino para corregir un error. Acá, claro, acá están encubriendo. En este caso están tratando de borrar, digamos, la prueba o el cargo de que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. De manera que estamos también ante un tema eventualmente penal, porque hay una adulteración de un documento público, porque estamos hablando de un documento policial y un sello de la Fiscalía. Entonces aquí la policía está impecable. De momento, sí, son los que han, digamos, difundido la información. Incluso la Fiscalía no ha dicho lo contrario. La Fiscalía en los primeros tuits de la mañana, donde por cierto, hasta pusieron el nombre de la víctima y lo borraron de inmediato. Error, sí. Una cosa absolutamente... No pueden poner el nombre de la víctima. Sí lo vi y me dije que error gravísimo. ¿Cómo más se pone en la foto, por Dios? No puede. Exactamente, ¿no? Y lo que sucede luego es de que ellos no han negado la versión. Lo que han dicho, no, la Fiscalía le dio la orden, dicen ellos, le dio la orden a los policías que no los liberen. Pero claro, hay un plazo legal. Entonces... tampoco es que ellos los puedan tener retenidos. Ahora, ¿estos sujetos cuántos años les toca? Porque acá hay mucho agravante. La han dormido, ha sido más de uno. Sí, según el artículo 171 del Código Penal, cuando el autor de la violación pone a la víctima en estado de indefensión mediante el uso de drogas, alcohol, por ejemplo, la pena es de 10 a 15 años. Por lo tanto, estamos hablando de un delito gravísimo y, como digo, puede haber dado lugar incluso... si hubiera peligro de fuga, por ejemplo, de que se pida la prisión preventiva, cosa que no ha hecho la Fiscalía. Dos personas. O sea, por donde lo veas, es una violación con todo lo que magnifica una... Sí, y lo que a mí más me llama la atención, Aldo, es que la fiscal sea una fiscal mujer, ¿no? En tiempos donde... Eso a mí me llamó la atención, ¿no? Yo de... pensé que iba a haber un poco de solidaridad, con una solidaridad mayor, ¿no? Exactamente, y debió haber asumido competencia, a hacer las diligencias urgentes y ya, si en algún momento dice yo no soy competente, deriva el caso ya nazca. Además, habían hasta confesado. Exactamente, había ya, digamos, una aceptación de los cargos por parte de ellos ante la policía. Bueno, así es la vida en el trópico, dicen. Ese refrán famoso, así es la vida en el trópico. Bueno, vamos con Toledo, otra. La primera sala penal, a ver si averiguamos los nombres de los jueces, producción, porque siempre es bueno eso. La primera sala penal... así sí, me dice que están los nombres de los jueces. Bueno, la primera sala penal ha anulado las pruebas del caso Castillo de Arena. En el caso Castillo de Arena se anuló en Brasil, hubo un tema de... Con un habeas corpus. Un habeas corpus. Entonces acá vino un juez y dijo, miren, efectivamente se ha anulado en Brasil, pero esto, como está diciendo la verdad, es tan urgente, esta documentación debe valer, porque es un caso muy bien documentado. Está la coima de Camargo, la confesión de Camargo, el circuito del dinero. Es un caso absolutamente sustentado, así con la cito, que prueba que Toledo recibió dinero. Pero Toledo presenta pues una... no es exactamente un habeas corpus, ¿no? Tutela de derechos, ¿no? Una tutela de derecho. Dice que estos documentos que han sido validados por excepcionales son prueba ilícita. Y la primera sala dice sí, le da la razón a Toledo. Sí. ¿Qué pasó acá? Acá, para entender la historia, hay que tomar en cuenta que el caso Castillo de Arena fue una investigación muy larga que se hizo en Brasil, previa al caso Lavajato, y en la que se descubrieron una serie de hechos de corrupción, y donde los abogados de los investigados plantearon un habeas corpus por prueba ilícita, y lo ganaron, de manera que el caso Castillo de Arena en su día se cerró, se terminó en Brasil por tema de prueba ilícita. Lo que ha pasado es que esa información es pública, ¿no? Se ha difundido, digamos, a través de diferentes medios de comunicación. ¿Se declaró prueba ilícita por qué? Porque habían habido allanamientos y acceso a información sin orden judicial. Ah, ok. Ya. Entonces, motivo de ello, esta prueba fue declarada ilícita, en Brasil el caso se terminó, el caso se cerró. Lo que ha pasado luego es que, no solo en Perú, sino en otros países se han armado procesos en base a estas informaciones, y acá en el caso de Perú en concreto, ha habido una tutela de derechos con la finalidad de excluir la prueba por ser una prueba ilícita según lo que se ha declarado en Brasil. El detalle es de que esto es un tema que merece todavía un análisis muy particular para el caso del Perú, porque esto es una protección, el tema de la prueba ilícita es una protección frente a los policías
frente a los funcionarios públicos peruanos. O sea, no es un tema de prueba ilícita en relación a lo que haya determinado una autoridad extranjera, por un lado. Y por otro lado, estamos hablando acá de una tutela solicitada por alguien que no ha sido afectado en sus derechos fundamentales, porque a Toledo ni a ninguno de los investigados acá les han afectado sus derechos fundamentales en Brasil. De manera que ellos, en principio, podrían incluso no tener legitimidad procesal para una petición de esa naturaleza porque no se han metido a la casa de ellos, no se han metido a las oficinas de ellos. Claro. La afectación es para un tercero. Y a raíz de ello se ha encontrado información que permite procesarlos a ellos en Perú. Entonces, no es un tema tan automático como decir se declaró ilícito en Brasil y por lo tanto acá el caso cae. Y sorprende, ¿no? Porque es una jueza experimentada, Inés Villa Bonilla, está Sonia Torres Muñoz y Rómulo Carcausto, ¿no? Carcausto, sí. Sí. ¿Qué pasa con estos jueces? ¿Están blindando a Toledo? ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, acá lo que hay es en primer lugar, una decisión del juez que valida, digamos, esta prueba y una revocatoria de parte del tribunal que corrige, digamos, la decisión del juez. Este es un tema, Aldo, que ha dado lugar a mucha jurisprudencia. La Corte Suprema hasta el día de hoy no ha tomado una decisión definitiva sobre los límites de la prueba ilícita en materia penal. Y esto es algo que se tiene que hacer con urgencia, yo creo que en los próximos meses, a propósito del caso Lavajato, donde esta discusión es una discusión abierta, el tema de las agendas, el tema de los vladivideos. Hay una suerte de jurisprudencia donde los jueces a veces han dicho sí, otras veces han dicho no. Por ejemplo, en el caso de los petroaudios, sí, hay que recordar que los petroaudios fueron excluidos por prueba ilícita. Rómulo León Alegría ganó la pretensión y como consecuencia de ello el caso finalmente se archivó. Y nadie dijo nada, esto ha sido validado incluso a nivel de la opinión pública, ¿no? Pero en otros casos se ha dicho lo contrario, por ejemplo en el tema de agendas, en el tema de los vladivideos, bajo la idea de que acá debe de perdurar una prueba cuando hay un interés público en la persecución penal, como en este caso que estamos hablando de graves hechos de corrupción, el tema de ponderación de intereses. Y ahora, ¿cómo acaba este caso? ¿Toledo ya se limpió, queda blindado? ¿Todavía se puede apelar? ¿Todavía puede seguir? No, el caso puede continuar porque, digamos, el efecto acá es la exclusión de la prueba. La prueba ya no se puede utilizar en el proceso, pero lo que sí se puede hacer es tomar la noticia criminal e investigar de manera paralela. ¿Ya no se puso esa prueba nunca más? Esa prueba ya no se puede utilizar más. ¿No se puede ir a Corte Suprema, una de esas cosas? Cabe una impugnación extraordinaria vía un recurso de casación, pero ganar eso es muy difícil porque estamos hablando del 5% de probabilidades. ¿Y ya limpiaron a Toledo con esto? O sea, han excluido una prueba importante. Importante, Carlos, es la piedra de toque, es importantísima. Claro, ahora, la Fiscalía podría, ya, vamos a ver cómo arma el caso, pero la Fiscalía tendría la posibilidad de a través de la cooperación internacional y a través de la información bancaria, poder acceder a esa información y reconstruir o rehacer su caso. Es como en el caso de Nadine Heredia, ¿no? Hoy día podría alguien excluir las agendas, pero ya hay tanta información paralela que sustente el caso que seguramente irá a juicio en los próximos meses. Acá podría pasar lo mismo. El fiscal, sin esa prueba, haciendo oídos sordos, mirando de costado, puede continuar con el caso en la medida que pueda reconstruir esta línea. Llama la atención, la gente se irrita, te dice en la calle, oye, ¿por qué el Poder Judicial protege a Toledo? Se han demorado 3 años en abrir el juez Abel Concha, ¿te acuerdas que se volvió ya célebre? Peor que la Apure Leiva de la batalla de Arica, ¿no? Igualito, que pobre boloñese, Apure Leiva nunca llegó a Apure Leiva. Claro. Igual lo mismo aquí, se demoraron 3 años y ahora le sacan la prueba más importante de este caso de Camargo Correa. Lo que pasa, Aldo, es que el sistema no ha estado preparado para un caso así. El sistema está preparado para los casos de corrupción pequeños, domésticos, pero este tipo de casos... Pero no habíamos vivido ya todo el tema del fujimorismo, que fue grande. Claro, pero con un detalle importante. Nunca se ha recurrido tanto a la cooperación internacional como en este caso. Y es más, yo creo que a raíz del caso Fujimori y Montesinos, lo que debió haber hecho la Corte Suprema, y todavía tiene el reto por delante, es fijar parámetros claros. La gente tiene que saber qué está permitido, qué está prohibido, qué prueba es lícita, qué prueba es ilícita. El fruto del árbol prohibido. Exactamente, que esa es la teoría en discusión. Lo que no puede pasar es que en el caso Petroaudio se excluye la prueba, o en este caso se excluye, pero en el tema Heredia o Vladivideo se mantiene la prueba. Pero para finalizar, el otro día ha habido una interpretación de una corte sobre las pruebas. Sobre la colaboración eficaz. La colaboración eficaz. Así es. Y dicen que se han puesto demasiado exquisitos, que prácticamente es una colaboración eficaz en tramo final, no de comienzo. Eso me comentó un abogado. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que justamente en la Sala Penal Nacional a la que pertenecen estos jueces se han concentrado y han hecho un pleno, digamos, interno
para ponerse de acuerdo sobre el valor de la colaboración eficaz en el proceso penal. Y han determinado básicamente dos cosas para que quede claro. Primero, que con el dicho un colaborador eficaz se puede iniciar un caso. Es decir, es como una denuncia, un testigo, se abre el proceso. Pero, para efectos de una prisión preventiva, se requiere la corroboración. No basta con que el fiscal diga el colaborador eficaz dijo tal cosa, sino se requiere elementos de corroboración para la prisión preventiva. Para decirlo en términos sencillos, ha sido una decisión en contra de la jurisprudencia del juez Carhuancho, Concepción Carhuancho, porque él ha validado colaboraciones eficaces sin que hayan sido todavía sentenciadas ni debidamente corroboradas. ¿Y para ti dónde está el justo medio ahí? Desde mi punto de vista no es un tema que pueda ser tratado a nivel de un pleno jurisdiccional en ese sentido, porque a mi entender lo que tiene que hacer el fiscal cuando pide una prisión preventiva en base a una colaboración eficaz es no solamente dar el dicho al colaborador, sino darle información sobre los mínimos elementos de corroboración para que ese testimonio claro, para que no sea pues palabra contra palabra. Claro, palabra con palabra, sí. efectivamente, ¿no? Pero tampoco se puede llegar al punto de decir, oye, es necesario esperar a que haya una sentencia contra el colaborador y que haya una verdad judicial en el sentido de que esa es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, ahora, y esto ya para acabar definitivamente, hay una sala penal y hay otra sala en paralelo ahora mismo, ¿no? Sí, definitivamente esto causa mucha confusión. Es bífido el sistema, ¿qué ha claro, pasado? y los mismos jueces en algún momento, para decirlo tal vez de una forma fea, han estado arranchándose los casos para ver si ha habido una contienda de competencia. Si el caso Toledo se va para allá o se va para acá. Incluso Vía Bonilla tuvo un choque fuerte con Duverlí, ¿no? Así es, y el mismo juez Concepción Carhuancho, ¿no? ¿Por qué? Porque se creó la sala supranacional anticorrupción y se creó, por otro lado, la Sala Penal Nacional, que es la más antigua, y finalmente la idea era que todos estos casos de lavajato pasaran a la nueva sala o al nuevo sistema, ¿no? Pero lo que entorpeció mucho fue la discusión siguiente, ¿no? Que el presidente de la Corte Suprema dijo en un momento, los jueces de la vieja Sala Penal Nacional van a tener que pasar a evaluación y van a tener que postular al cargo, pero los otros habían sido nombrados, digamos, automáticamente. Entonces, ahí viene una discusión y al final, como el presidente quedó debilitado, al final hubo una suerte de transacción, unos casos para acá, unos casos para allá, y así se está manejando. Y se arregló la criolla. Pero en verdad deberían de ser como en España, que hay una audiencia nacional, una sola sala. La sola audiencia. Una sola sala para ver estos casos graves. Bueno, son cosas que pasan en el Perú, pues. 7:45, ya regresamos con Iván Noriega Ramos, consultor del Consejo Nacional de Magistratura. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Un placer. Gracias, Carlos.